Bueno, muy buenos días a todos. Cordial saludo a todas las personas que están aquí presentes. Complacido de estar en este auditorio atendiendo una citación de uno de los congresistas más conocedores del sector salud en el actual legislativo y con quien hemos venido generando una articulación colaborativa en todo el proceso sectorial en lo que tiene que ver con las responsabilidades de él como generador de normas dentro del escenario congresional y desde la responsabilidad nuestra en la inspección, vigilancia y control como Superintendente Nacional de Salud, concretamente Alfredo Mondragón. Y creo que iniciamos de una manera que no era la ideal, porque yo he venido aquí tratando de atender una citación dentro de la formalidad del escenario congresional. Esta es una citación derivada de una audiencia aprobada en la formalidad por parte de la Cámara de Representantes y como tal me asiste la responsabilidad y el deber de atender los requerimientos, y a mí se me han presentado un total de 14 preguntas y yo he venido aquí a responderlas. Pero así como algunos funcionarios han tenido el tiempo para mandarle cartas al presidente, al ministro, argumentando en una falsa narrativa que las medidas generadas por mi despacho están afectando la viabilidad de la red pública hospitalaria del Valle, también ha debido tener tiempo, espacio y dedicación para atender mis respuestas en presencia. Pero no lo veo aquí. Y siempre es bueno cuando los titulares son los asistentes y no se mandan representantes de los titulares. Porque cuando firmaron los oficios, lo firmaron los titulares. Sin embargo, están los dueños del sistema, los que en últimas están afectando, y son los usuarios. Están los representantes de los hospitales, quienes también han caído en una falsa narrativa, tal vez obedeciendo órdenes respecto a análisis mal concebidos, no estructurados y falsos, frente al impacto que han tenido estas medidas cautelares, frente a dos empresas promotoras de salud, como son Asmed Salud y Emsanar. Entonces, yo voy a pedir tiempo para explicar, porque desde hace 3 meses vienen martillando mediáticamente mentiras quienes se toman el trabajo de generar oficios absolutamente infundados. Y lo voy a demostrar con hechos, no con narrativa anecdótica, sino con hechos y con cifras. E invito a los gerentes que hagan lo mismo, para que se den cuenta que, por ejemplo, ayer ADRES le giró Emsanar y Asmed Salud y no se han dado cuenta hoy. Entonces, el gobierno está cumpliendo. Garantizamos dispersión de recursos desde el ordenamiento y postulación de los giros que se hacen por parte de quien tiene la responsabilidad de ordenadores de gasto en las EPS. Hay una figura que hemos adoptado para efectos de darle transparencia al uso de los recursos, que implica revisión por un contralor. Y después que se efectúa esa revisión, ADRES gira. Y gira como giró ayer. Aquí puede dar fe, más tarde cuando hable Félix Martínez, director de la ADRES, que nosotros no estamos generando medidas para inviabilizar la red. Lo que sí nos preocupa, y aquí están los trabajadores, es que después que reciben los giros los hospitales, los gerentes, de una manera discrecional, a unos le pagan y a otros no. Ahí sí, el juicio tiene que hacerse a los que después de recibir la plata, que son los gerentes de los hospitales, disponen discrecionalmente el favorecimiento en pago a algunos y en perjuicio a otros trabajadores.
Entonces, voy a dar un contexto de la generalidad, porque estamos en un sistema que tiene estas características, Alfredo, y que creo importante compartir con ustedes. Algunos generan informes que tratan de mediatizar a través de los diferentes escenarios informativos del país respecto al éxito de un sistema. Y uno ve el grupo de personas consultadas a nivel de encuesta, 600, 700. Yo tengo otro nivel de medición de encuestas. Son las 3.700 y 4.000 personas que diariamente se quejan en la superintendencia y que manifiestan inconformidad a través de denuncias, peticiones, quejas y reclamos. Esa es mi encuesta y esa es la que atiendo yo, no las inducidas para generar opinión errada y acomodada además. Ese tipo de circunstancias han generado que en el periodo que llevo de superintendente por disposición del presidente, desde el 22 de agosto del año anterior hasta la fecha, hayamos recibido a través de las diferentes formas de comunicación institucional con la superintendencia 1.200.000 manifestaciones de inconformidad. Entonces me van a decir, Colombia tiene 50 millones de habitantes, solo se queja 1.200.000. Y ese tipo de escenario triste en la forma de presentarlo es la del ejercicio, Ana María, que se hace cuando se evalúa la capacidad de un ingeniero civil que al final del año le preguntan ¿cuántos edificios hiciste? Y él dice 10, solo se me cayeron 2. ¿Y cuántas personas habían adentro? Entonces, desde hace rato en salud, los que sabemos de salud, no hacemos análisis sobre lo que se hace, sino sobre lo que se deja de hacer con la salud de un país. Ese tipo de circunstancia resulta todavía más grave cuando el promedio mensual de 111.000 personas que se están quejando solo a través de los canales institucionales de la superintendencia manifiestan insatisfacción por las barreras de acceso que les imponen. Lo preocupante es que el 40% de ese número total de quejas corresponden a súplicas de vida. Es decir, circunstancias que si no intervenimos inmediatamente en las siguientes 24 horas, Luis Alberto, viceministro, Félix, director de ADRES, las personas se mueren. Y son personas que están afiliadas a una circunstancia de protección teórica que se llaman empresas promotoras de salud. Pero ese tipo de circunstancia, cuando se expresan súplicas de vida, indica que las personas solo están afiliadas, no están ni protegidas ni aseguradas. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo. Hablemos sobre hechos reales, no sobre anécdotas inductoras de opinión dirigida. Nosotros como superintendencia tenemos dos grandes labores misionales. La primera, la defensa del derecho a la salud de los habitantes de este país, independientes si son nacionales o no nacionales. La ley estatutaria habla de los que habitan en este país. Hay que garantizarles el derecho a la salud. Pero también tenemos otra gran columna misional, y es la defensa de los recursos públicos asignados, destinados y dispuestos para garantizar ese derecho. Y enfatizo lo de públicos por una razón fundamental, porque es que algunas entidades se han abrogado una discrecionalidad que no la tienen, haciendo creer que esos recursos son propiedad de esas entidades que los operan. Falso.
Los recursos públicos siguen siendo públicos, independiente que las opere. Entonces no hay discrecionalidad en el uso de los recursos. Hay obligación frente a una destinación específica. Y hoy vamos a hablar en detalle entonces de una circunstancia particular que relaciona a dos empresas promotoras de salud que tienen operación territorial en el Valle del Cauca. Una con una presencia en 24 de los 42 municipios y otra con un número menor de presencia territorial, Emsanar y Asmed Salud. Y si bien haremos referencia a la red pública porque es el motivo principal de la citación que Alfredo ha hecho, nosotros manejamos la línea del presidente que dice que fortalecemos la red pública sin ir en detrimento de la red privada, que es la que concentra mayoritariamente la atención de mediana y alta complejidad en nuestro país. Entonces, defendemos a los prestadores, porque han sido los que en últimas han venido históricamente financiando el sistema. En una migración, apreciado Félix, que últimamente se ha visto, donde nos llama la atención cómo en el sector salud las entidades que operan los recursos del aseguramiento colocan como líderes y conductores de la operación cada vez a menos personas formadas en las ciencias de la salud. Entonces, están migrando en el proceso operativo de ser empresas promotoras de salud a empresas promotoras financieras de salud. Y nosotros no somos la Superintendencia Financiera de Servicios de Salud. Somos la Superintendencia Nacional de Salud. En ese orden de ideas, apreciados asistentes a esta citación, vamos a iniciar con una explicación que debo responder dentro de mi obligación y deber, que es lo que está requerido en un cuestionario de 14 preguntas. Trataré de ser muy ejecutivo en el recorrido de respuestas, Alfredo, pero creo que si yo vine aquí después de 3 meses de un martilleo permanente por los medios, la gente viene aquí a escuchar lo que el superintendente viene a explicar. Y por eso me preparé y por eso estoy aquí. Entonces, la Superintendencia Nacional de Salud tiene 2 ámbitos de protección. Una protección que va para evitar el daño en la salud de las personas. Y otro ámbito de protección que es el uso adecuado de los recursos públicos. Como tal, genera medidas protectoras de esos 2 ámbitos. Lo que se conoce como medidas cautelares para evitar el daño en salud y para proteger el uso de los recursos. Y nosotros, tal como ustedes los ven ahí, entonces generamos 2 actos administrativos, gracias, uno el 6 de marzo de este año y otro el 9 de mayo del 2023. Medidas que resultan ser protectoras de los recursos públicos. Después explicaré por qué tomé las medidas. Y se van a sorprender, pero lo vamos a explicar. Esas medidas protectoras que obedecen al requerimiento informativo que me ha hecho el representante Mondragón tenían un propósito: garantizar el buen uso de los recursos de 2 EPS. Una, Asmed Salud, para lo cual la medida cautelar se dictó en marzo del 2023, y la otra, Emsanar, medida cautelar impuesta en mayo del 2023. ¿Para qué sirven estas medidas? Entonces vamos a explicar lo que es el mito mediático que han tratado de imponer desde una forma indebida, inductora de opinión, y lo que realmente consiste desde la perspectiva normativa. Primero, se dice que las medidas han sido para evitar los pagos de las EPS a la red pública. Falso. Segundo,
Se ha dicho que se ha generado ese tipo de medida para inducir a una crisis a partir de las actuaciones de la superintendencia y justificar una reforma. Falso. Estas medidas, como bien lo dicen dentro de su afán cautelar, tienen como propósito la protección, en este caso, de los recursos que operan estas entidades para garantizar a la población afiliada los servicios de manera adecuada. Y por ello entonces se genera un requisito de validación frente a la postulación que hacen los ordenadores de gasto a través de una figura absolutamente legal que estaba antes de que yo llegara. La normatividad que estoy utilizando, apreciados compañeros, no la he creado ni construido yo, sino que los anteriores superintendentes no la estrenaban. Y yo generé una posición desde mi llegada. Nosotros estamos cercanos al afectado, pero distantes de los infractores. Esa complicidad, permisividad, tolerancia hacia lo indebido no va conmigo. Yo me debo a los dueños del sistema, no a los que se creen dueños creyendo que los recursos públicos son propiedad de ellos. Y si dicen que soy un superintendente, que lo que estoy generando miedo al sistema, pues yo prefiero generar miedo al infractor para que no cometan la falta. Pero no la tolerancia, no la permisividad y no la ilegalidad. Estas medidas que ustedes ven ahí y que en la formalidad de la respuesta del cuestionario usted ha recibido toda la documentación soporte, presentan un especial proceso de validación a través de una persona designada por el despacho del superintendente que se conoce como contralor. Esta persona no bloquea pagos, pero sí bloquea pagos indebidos. Sí permite que lo que se gire sea lo debido y no lo no debido. Y poco a poco llegaremos a explicar qué era lo que pasaba aquí y no se ha dicho. Porque yo tengo una responsabilidad frente a los trabajadores, que son los que exponen día a día el riesgo de su vida y sus familias. Y a veces, muy hábilmente, los gerentes de los hospitales argumentan que no hay pagos. Y hoy voy a comprobar que ha habido pagos hacia los hospitales y lo que no ha habido pago es hacia los trabajadores. Y aclaro, hacia algunos trabajadores, porque a otros inmancablemente la puntualidad del pago es evidente. Y esto que ocurre a nivel de los hospitales, aclarando que estamos fortaleciendo la red pública, se venía dando igualmente a nivel de las EPS Ana María y Félix. En ambos casos, tanto en Sanar como Asmed Salud, adelanto una circunstancia que era común, y era que estaban incurriendo en una nueva mala práctica, y era la concentración de pagos. ¿Qué es eso de concentración de pagos? Sencillamente que quien postulaba el plan de pagos, a pocos le pagaban mucho, a muchos le pagaban poco y a algunos no le pagaban nada. Y entonces había una reiterada forma de pago donde establecía una preferenciación y privilegio para algunos hospitales. Pero cuando se habla de preferenciar y privilegiar a algunos, también hay que decir que se discriminaba y perjudicaba a otros. Y precisamente esa figura del contralor es la que permite validar lo que se postula. La siguiente, por favor. Preguntaba el representante cuáles son los destinatarios de los pagos a partir de la plata que se recibe de estas dos EPS. Ahí están listados
los que corresponden a contratación activa con ASMED Salud, ubicando el nombre de la AS y el sitio geográfico de su jurisdicción. Y así como lo tenemos con ASMED Salud, lo tenemos con EMSANAR, y podemos llegar entonces a lo que es el listado completo, que seguramente usted lo tiene, para efectos de cruzar y controlar información entre quienes son sujetos del beneficio del pago o quienes deberían serlo y los giradores de los recursos, que son las EPS. Hay una pregunta que está en la diapositiva 4 que argumenta una inquietud válida y que es mi deber responder. Y es, frente a los montos de recursos públicos de la salud que los hospitales del Valle del Cauca, que integran las redes de prestación de servicios de ASMED Salud, deben recibir en el mes de junio y julio por cuenta de la atención y prestación de servicios de afiliados de CPS y el monto de lo que se les ha girado de manera efectiva. Voy a reportar lo que los hospitales me han reportado. Es decir, yo voy a utilizar aquí las cifras que reportan los hospitales contra lo que dicen las EPS. Entonces, no puede decirse que las cifras que voy a utilizar son construidas pretensionalmente por parte del superintendente. Es lo que me reportan los que tienen la capacidad de hacerlo, porque son los actores intervinientes en el sistema territorial de salud del Valle del Cauca. Entonces, las cifras que están aquí corresponden al total de la asignación para todos los territorios donde la EPS tiene habilitada su operación. Por eso, durante los meses de junio y julio de 2023, los recursos que se manejan ahí corresponden a la liquidación mensual de afiliados para el régimen subsidiado y el proceso de compensación para el régimen contributivo. Y ustedes ven allí las cifras. Según ADRES, de acuerdo lo que hace referencia a ASMED Salud, estos hospitales de la red pública recibieron, a partir de ASMED Salud, en estos 2 meses, la EPS recibió 368.359 millones de pesos. Ahí están discriminados en los cortes mensuales, como lo pide el representante, y en las cuantías correspondientes. Y aquí es donde vamos a hablar de la falsa narrativa que han dicho que las medidas cautelares están llevando al colapso a la red pública. Entonces, nosotros no podemos permitir, frente a lo que se está diciendo, que se siga diciendo lo que no es verdad. En lo referente a la red pública del Valle del Cauca y en lo que tiene que ver con ASMED Salud, a la red pública del Valle del Cauca se le ha girado en junio 9.338 millones, en julio 9.028 millones. Y si ustedes ven la tendencia, antes de la medida cautelar se recibía menos plata. No lo digo yo, lo dicen los hospitales. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, en diciembre de 2022, miren lo primero que dice ahí, la primera cifra al inicio de la línea, 5.474 millones. Y cuando nos vamos a julio, casi doblamos la cifra, 9.023. Y durante la medida cautelar ha habido el incremento de los recursos. Entonces no digan lo que no es. No se tomen el tiempo en inventar falsas narrativas, porque la controversia es contundente con la verdad técnica. Para el caso entonces de los hospitales del Valle del Cauca, en el caso de ASMED Salud, se recibieron en los meses de junio y julio, como lo pidió en el requerimiento el representante, 9.338 millones y 9.028 millones respectivamente, con un total de los 18.300 y pico millones en ese periodo. Cuando nos vamos al tema de EMSANAR, nos vamos otra vez a la fuente fidedigna de información financiera del sistema, cuyo director está aquí y ha dicho que EMSANAR recibió 381.781 millones. Y aquí vemos a la red pública con cuánto se le ha beneficiado en el Valle del Cauca. Ahí están las cifras. Y en ningún momento se muestra que hay decrecimiento en la plata, sino ha habido aumento con la medida cautelar. Entonces no digan lo que no es, digan lo que es.
digan que la plata está llegando a los hospitales. La pregunta es, apreciado representante, ¿qué pasa con la plata cuando llegan a los hospitales? Bien, vamos con calmita, juiciosos, aquí. Entonces, hace poco hubo un intento de paro, protesta por parte de algunos hospitales en el Universitario del Valle. Aquí está INRE y sabe que fue así. Y se argumentaba por parte de los trabajadores lo que les habían dicho que no les habían pagado. Y entonces yo les mandé un ejercicio. Pregúntale a tales trabajadores si les pagaron. Sí les pagaron. Entonces el problema no es el giro al hospital. Es cómo dispersa el hospital la plata entre los trabajadores. Eso no depende de la medida cautelar. Eso no depende del superintendente. Del superintendente dependerá cuando comprobemos ilicitudes en la administración y dispersión de los recursos por parte de los gerentes. El hecho que manejen una discrecionalidad por ser una empresa social del Estado con autonomía administrativa y financiera no les da derecho a beneficiar a unos y perjudicar a otros. Porque tiene que haber criterios de equidad distributiva de los recursos. Porque tanto trabaja uno como el otro. En ese orden de ideas, continuamos con el tema de lo que tiene que ver con la asignación presupuestal al periodo que me pidió el representante, comprendido entre enero del 2021 y julio del 2023. Y celebro que haya sido ese margen de tiempo que me pides el análisis, Alfredo, por una explicación que voy a dar. En el tema que estamos ahora mismo revisando, nosotros tenemos cifras a través de ADRES, concretamente, de acuerdo con lo que ustedes están viendo ahí. En el 2021, los ingresos operacionales fueron de 2.07 billones de pesos. En el 2022, 2.29 y se proyectan en el presente año 2.8 billones de pesos. Nosotros nos dedicamos a revisar la historia real de la crisis de los hospitales del Valle. Yo no puedo cuestionar lo que es incuestionable. Hay una crisis, no en el Valle, en el país, frente al comportamiento de la red pública, no dependiente de las medidas cautelares que pone el superintendente. Porque yo encontré desde el 2019 hasta el inicio de la medida cautelar, para uno marzo del 2023 y el otro mayo del 2023, 11 manifestaciones en prensa de la doctora Lesmes y de la secretaria de Salud del distrito, donde manifiestan que hay crisis en la finanza de los hospitales. Yo ni había llegado a la superintendencia, ni habían sido aplicadas medidas cautelares. Es decir, no hay concordancia histórica en la argumentación. Esto venía desde antes. Lo que estamos tratando es de arreglar lo que estaba en desorden. Y ya vamos a ver qué tipo de desorden. Dentro de lo que es el monto girado a los hospitales del Valle, en el mes comprendido entre enero del 2021 hasta 2023, lo que se ha girado en total, de acuerdo con lo que presenta esta diapositiva, son 211.000 millones de pesos. Todo esto es lo que han reportado los hospitales, apreciado Alfredo. En el tema de ensanar, la cantidad de recursos por presupuestación en ingresos operacionales los tenemos en esta diapositiva para los 3 años que tú has pedido. En el 2021, 2.025 billones. En el 2022, 2.350 billones. Y se proyectan al cierre del 2023, 2.656, con un total de pagos a la red pública del Valle en este periodo de tiempo analizado de 1.233.000 millones de pesos. Entonces, con esta tabla, yo estoy mostrando algo.
Y es que la red pública del Valle ha recibido casi 2.600 millones de pesos más cada mes, en promedio, a lo que recibía en el 2022. La aritmética habla por sí sola. ¿Dónde está el impacto negativo de la medida cautelar? Si está recibiendo más plata que antes de la medida cautelar. Por eso, si en el 2022 se recibían en promedio mensual 41.404 millones de pesos, hoy, de enero a julio, con medida cautelar a bordo, tenemos 43.995 millones de pesos. Y es muy sencillo inferir que la diferencia de la cifra resulta a favor de una cuantía mayor este año que el año anterior. Entonces, esa narrativa un poco ilógica que dice que el superintendente está induciendo una crisis a través de una medida cautelar que está bloqueando los pagos, se controvierte por sí sola a través de lo que los mismos hospitales me están reportando a mí, donde dicen que en promedio están recibiendo 2.600 millones de pesos más que con respecto al año pasado, cuando no había medida cautelar. Y seguimos. Nosotros tratamos de explicar realmente qué es lo que se pretende con la medida cautelar y por qué es que hay una circunstancia que amerita mucho cuidado al momento de autorizarse el pago, que no lo hace la superintendencia. Porque la superintendencia no es ordenadora de gasto. El ordenador de gasto es el postulador del pago, que es quien funge como gerente o gerente interventor. Tiene una figura que es el contralor, que valida. Y finalmente esto llega a ADRES y el doctor Félix gira como giró ayer. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de plata que se paga? No depende de una voluntad mezquina de la superintendencia para evitar que se pague y se induzca una crisis de los hospitales. No. Depende de lo que se facture, de cómo se facture, del modelo de contratación que media entre el hospital y la EPS. Y ojo, yo aquí no vine a defender las EPS, para que no se malentienda. Pero yo tengo que darle la oportunidad a la veracidad del derecho a los actores que están involucrados en este cuestionamiento. Sobre todo que estas dos EPS están bajo una figura de intervención. Y entonces debo explicar. Y quiero aclarar que el superintendente no bloquea pagos, no autoriza pagos, no coadministra en las EPS. Para eso están quienes tienen esa responsabilidad. Pero lo que sí no puede permitir es que, teniendo conocimiento de irregularidades en los pagos, yo permita que se sigan dando esas irregularidades. Y ustedes le pueden mentar la madre a alguien y no les gusta. Lo pueden injuriar y calumniar y no les gusta. Pero cuando quitan la plata, ahí, además de que no les gusta, hay reacciones viscerales. El problema aquí es de plata. ¿Y por qué salen este tipo de medidas como resultados de nuestra actuación? Yo he hecho un ejercicio juicioso de seguimiento, tratando de atender lo que han sido las informaciones en los medios, buscando tres cosas, Alfredo. Primero, aclarar con verdad. Segundo, siendo pedagógico en la explicación. Y tercero, rindiendo cuentas a los dueños de la plata que no les ha llegado. Y desde el 1 de junio vengo respondiendo a esa falsa narrativa de aquí en el Valle, que la medida cautelar tiene bloqueados los hospitales,
que el superintendente está induciendo la quiebra de los hospitales, que hay medidas inconvenientes a partir de esta superintendencia. Y estoy respondiendo. Y así en junio, 2 días seguidos en diferentes medios, nos fuimos al mes de julio, agosto, y aquí, en el día de ayer, fueron específicos frente al hospital que es cabeza de red en el departamento, donde se comprueba con la información que manda la superintendencia del propio hospital que no es verdad que la medida induzca bloqueo. Entonces, uno dice, ¿qué pretenden? Yo entiendo la preocupación del legislador. Hombre, tienes escenario territorial, quieres saber qué pasa con tu red, pero yo tengo que explicarle qué es lo que realmente está pasando. Y por eso, estas medidas cautelares lo que están es protegiendo a los usuarios que sus dineros sean bien utilizados. Entonces, este es un resumen como del movimiento de dinero, Alfredo, donde se resumen algunas cosas que es importante y que están allí presentes. ¿Cuál fue el promedio mensual de giro de Emsanar el año pasado? 37.764 millones. En lo que va de este año, el promedio mensual de giro, ustedes lo ven, ¿ha sido menor o mayor? Mayor. 40.650 millones, lo que representa un incremento del 8%, con medida cautelar a bordo. Lo que quiere decir que no es cierto que la medida haya hecho disminuir la cantidad de plata que en promedio mensual reciben los hospitales. Nos vamos a AsmedSalud. En promedio en el 2022, 5.470 millones de pesos. Ya en el corte del cierre del primer semestre de 2023, el incremento ha sido del 48%, porque está recibiendo ahora 8.101 millones de pesos en promedio mensual. En el 2023, y nos vamos a la información de ADRES, entre las 2 EPS que tienen este tipo de medida cautelar, el porcentaje de crecimiento del valor promedio mensual ha sido del 13%. Esto es una lupa que tiene ADRES en su página, que se llama Lupa al Giro de ADRES. Y aquí viene un dato interesante. Nos vamos a las cuentas por pagar y relacionamos eso con el tiempo de mora. Las cuentas por pagar con mora mayor a 180 días de Emsanar, que son 98.934, representan ¿cuánto? El 33% del total de la deuda. Y en el tema de AsmedSalud, ese tipo de acreencia no pagada relacionada con mora mayor a 180 días es de 23.000 millones, que representa el 30% del total. Nosotros aquí, desafortunadamente, no hay internet en el ambiente y desde el año 2019, de manera reiterada, las autoridades sectoriales de salud del Valle del Cauca y del Distrito de Cali han venido anunciando crisis financiera. En el primer link hace referencia, por ahí estuve dialogando al principio con el líder sindical del Hospital de Tuluá, el Tomás Uribe. En el 2019 no estaba el superintendente todavía por ahí. Sí había otro superintendente, pero no aplicaba medidas cautelares. Yo estoy utilizando el mismo arsenal normativo que tenían los otros superintendentes. Que no los hayan utilizado no quiere decir que yo no los voy a seguir utilizando. Yo los voy a utilizar. Hospital San Juan de Dios, igualmente. Y tenemos así N.000 links de información. Durante la medida cautelar, usted pidió de manera específica los pagos postulados por la EPS a los hospitales que están allí listados, donde están el Universitario del Valle, la Red de Salud del Oriente, a quien tuve la oportunidad de saludar al gerente, y las ES del Dobio, Yotocó, Hospital de Versalles y Hospital de Ulloa. Unos tienen contrato, otros no tienen contrato. Los que tienen contrato, ellos han reportado este tipo de ingresos operacionales producto de la venta de servicios afiliados de ellos.
La superintendencia ha recibido una inquietud, y yo entiendo. El no pago o atrasos en los giros de los hospitales finalmente tiene una afectación directa en sentido del efecto dominó, y es que no se paga a los trabajadores. Y eso también, ese tipo de retraso en pagos, afecta la calidad de la prestación de los servicios, lo que lleva eventualmente a la suspensión de tratamientos. Entonces pregunta el representante si nosotros como ente de control hemos establecido, documentado y accionado sobre casos de no pagos a nóminas y suspensión de tratamiento o prestación de servicios. Entonces, en el tema laboral, apreciado Alfredo, nosotros no tenemos competencia. No tenemos ese tipo de actuación vigilante e inspectiva y por lo tanto control tampoco tenemos frente a los vigilados. Pero que esos factores tienen incidencia negativa en la continuidad de la prestación de los servicios y en la suspensión de tratamientos, allí sí actuamos nosotros, porque se infringe el derecho a la salud de las personas. De una u otra manera, nuestra superintendencia tiene acciones inspectivas, vigilantes y de control, y en el tema de los prestadores de servicios hay una superintendencia delegada que de manera puntual, específica y determinada actúa en los tres componentes de ese tipo de rol como entidad vigilante, inspectora y controladora. ¿Por qué decidimos las medidas cautelares? Se preguntan todos. Lo vamos a decir. ¿Qué encontramos en Aspensalud? Había unos pagos preferentes a sus propios accionistas. Entonces yo voy a permitir eso. Si tiene que haber un pago equitativo para toda la red. Y generaban una actitud privilegiada de pago a sus propios accionistas. Pero además había una inconsistencia financiera informativa entre lo que ellos reportaban como cuentas por pagar y lo que reportaban los acreedores como cuentas por cobrar. Y en algunos casos ni siquiera información había hacia el ente de control. Carencia de control en los procesos de pagos. Y encontramos otra figura, Alfredo, y es, se postulaban pagos a terceros de manera anticipada sin legalizar. Pero además encontramos otra cosa, y ahí sí nadie dice nada. Se autorizaban giros por encima del valor estimado a girar. Eso que giraban de más para unos era lo que faltaba para aquellos que no les pagaban. Y eso generaba unas quejas reiterativas en los prestadores que no recibían el pago correspondiente. Hoy me acabo de enterar aquí, y tomaremos las medidas, María Isabel, que es la superintendente de aseguramiento, y ante los entes de control pertinentes, un contrato de varios cientos de millones de pesos entre la entidad y un familiar del vicepresidente financiero que estaba antes de la intervención. Entonces no solamente es faltas a la ética, sino a la legalidad. No había soporte auditor de los giros realizados. Y frente a lo que ellos decían como plata a pagar, no concordaba con lo que Adres finalmente recibía en la postulación para girar. Y principalmente con la red pública había una falta de coincidencia entre el modo de contratación que estaba vigente y debía respetarse y finalmente el pago que se daba. Por eso tuvimos que generar algunas actuaciones, como sancionar al representante legal y una medida revocatoria parcial de la habilitación. En el tema de Ensanar, por eso los que están hoy interviniendo como personas, agentes de justicia designados por mí, tienen una labor muy fuerte,
y es acabar con todo esto que encontraron. ¿Qué tenemos en Emsanar? Nosotros no podíamos hacer inspección, vigilancia y control, Félix, en el tema financiero porque no había información financiera. Lo que reportaban los prestadores no coincidía con lo que la EPS decía adeudaba a los prestadores. Principios básicos de la operación contable no cumplidos. No había conciliación, no había depuración contable. Y encontramos que en el 2022 pagaron algunos miles de millones y no había rastro de esos pagos realizados. Pero también encontramos, frente a lo que facturaba un prestador, pagos por encima del 100% de lo que era el pago, en algunos casos hasta 500 millones por encima. 500 millones que a otro le hacían falta. Y toda una serie de circunstancias que obligaban al superintendente a tener que actuar frente al recurso público. Y así como voy protegiendo el daño de la salud de las personas, debo proteger los recursos que permiten la atención en salud de las personas. Siempre reiterando que son recursos públicos y por lo tanto sujetos de nuestra actuación. Nosotros además encontramos otros detalles en el tema de Emsanar que incluso caían en las figuras de la ilegalidad, cuando existe todo un marco normativo de obligatorio cumplimiento al momento de contratar a Ana María. Y aquí iban algunos escenarios contractuales o acuerdos de voluntades por encima de lo que la ley establecía, en desconocimiento del marco normativo obligatorio, y se volvía optativo por este EPS colocar sus propias reglas de juego normativas por encima del ordenamiento jurídico de Colombia. Y algo que nos sorprendió, sencillamente carencias de auditoría concurrente a los pacientes hospitalizados, es decir, que gasten. No se verificaba ni calidad ni pertinencia ni concordancia con el escenario financiero generado por estas atenciones. Yo voy a detenerme ahí, dándole gratitud a Alfredo por la oportunidad. Todo lo que estamos diciendo hoy acá está debidamente soportado en los reportes que hemos recibido dentro de la formalidad del autorreporte, para que no se diga que yo estoy llevando cifras inventadas. Y esas cifras derivadas del autorreporte son las que he traído yo aquí, donde se demuestran tres cosas. Lo primero, las medidas cautelares no son la causa de la crisis financiera de los hospitales. Las medidas cautelares han traído un beneficio en el incremento del recurso pagado en promedio mensual a los hospitales a partir de esas dos EPS que tienen este tipo de medidas. Y lo tercero, voy a hacer una claridad. Dicen, es que ahora, cuando ya no encuentran una razón, dicen, es que ahora los pagos se demoran mucho. Narrativa bastante repetitiva. Yo sí voy a dar la cara por esta decisión. Lo que se demora más este proceso con un contralor que valide la postulación de pagos son 3 días, Alfredo. 3 días. Pero yo prefiero generar un proceso que demore 3 días más, pero que se pague lo que es y no lo que no es. Es parte de mi deber para ir en contra de una tolerancia, una permisividad y de una ilegalidad consentida que había aquí antes de la adopción de esas medidas. Entonces, pretendo con esto ser lo suficientemente explícito. Hay varios archivos de Excel que desagregan la misma información que hemos presentado por hospital, de tal manera que tú tienes la posibilidad de navegar en la territorialidad por municipio, frente a ingresos operacionales,
pagos realizados, fecha de realización de los pagos, fecha de distribución de los recursos una vez han sido recibidos por los hospitales. Yo les agradezco a todos el excelente comportamiento que han tenido frente a lo que ha sido mi participación, pero creí pertinente ser extenso porque con la plata pública hay que ser extenso en las explicaciones y con la plata de los trabajadores todavía hay que serlo más. Colombia, potencia de la vida.